Mayor intranquilidad, mayor absentismo laboral, 33% más de enfermedades pulmonares, 36% de incremento del gasto de electricidad en aire acondicionado, el consumo de agua se dispara, el consumo de irrigación de los jardines. O sea, nos dio una lista de cosas que tú no te paras a pensar y estamos hablando de 1 grado. El cambio climático ya es una realidad y es una de las principales causas de la migración, la pobreza y las desigualdades en todo el mundo. Desde 2006, Pancho Campo organiza cada año una gran conferencia sobre medio ambiente en la cual han participado ganadores del Nobel, los principales científicos y expertos internacionales, así como líderes como el expresidente Barack Obama, el secretario general Kofi Annan y el vicepresidente Al Gore, experimentado coach personal y un célebre conferenciante que explica qué hace el estrés, cómo funciona y cómo se puede luchar contra él. Pancho Campo es un ex profesional del tenis y atleta olímpico, quien al retirarse creó su propia empresa de organización de eventos, con nombres como Sting, Pink Floyd, Enrique Iglesias, Andrea Agassi, Francis Ford Coppola y muchos más. Es instructor de buceo, paracaidista y pionero estudiando los impactos de la crisis del clima desde el 2003. Ha organizado expediciones y viajes que le han llevado a lugares tan significativos como Groenlandia, el Ártico, diferentes arrecifes de coral, Islandia, Canadá, Florida o el Caribe. Pancho Campo, explorador climático, CEO de Shrine Marketing and Events, experto en motivación y gestión de la presión, iniciando esta temporada 7 de Diálogos con la Comunidad. Bienvenidos a este episodio de la 7ª temporada de Diálogos de la Universidad Olmeca. Y hoy vamos a tener una entrevista muy interesante, muy polifacética, porque a quien vamos a entrevistar a Francisco Armando Campos Carrasco, conocido como Pancho Campo, que es un hombre que ha hecho una vida muy diferenciada en muchos aspectos. Cuando uno conoce su currículum, su biografía, lo podemos conocer saltando desde un avión con un paracaídas o sumergirse en los océanos, en los mares, ¿no? A profundidades extremas, alpinismo, etcétera, y al tiempo también es un impulsor de negocios. Y otra parte que yo tuve la suerte de escucharlo en una conferencia en Sevilla en septiembre del año pasado, pues es uno de estos defensores que enfrentan ante estos negacionismos de lo que comentábamos hace un momento antes de empezar este diálogo sobre el tema del cambio climático. Pancho, bienvenido a la Universidad Olmeca. Bueno, lo primero, darte las gracias por la invitación. Encantado de volver a verte, rector. Pancho, ¿por qué el tema, por qué tu apasionamiento por la actividad deportiva, además tan multifacética? La pasión por el deporte viene... Mi padre era deportista, pero era deportista aficionado. Él era, su profesión era médico, anestesiólogo. Yo jugué al tenis, intenté jugar el circuito ATP, me fue relativamente mal, diríamos así, porque tienes que tener unas características muy especiales, pero por lo menos lo intenté. Luego, como entrenador, sí me fue muy bien, como capitán de la Copa Davis, como capitán del equipo olímpico de Chile, porque yo nací en Chile, aunque emigramos a España cuando apenas tenía 14 años. Y al retirarme del tenis siempre he estado involucrado en deportes, principalmente los que gimnasio voy prácticamente todos los días, pero mi pasión ahora mismo son el buceo y el paracaidismo. En buceo soy instructor de buceo, y también tengo las titulaciones de buceo técnico que te permite bajar a grandes profundidades. Y en paracaidismo tengo 150 saltos y es lo que estoy disfrutando más. Y más que nada es porque yo soy un convencido de que la longevidad te la da el deporte, la buena comida y el reducir al máximo tu estrés. ¿Qué es lo que significa un entrenador para un jugador de tenis? ¿Y cómo eso en proyecto de vida tiene una importancia? Como en los centros universitarios educativos hay diferentes tipos de entrenadores. Hay
hay entrenadores que son muy buenos con los niños muy pequeñitos, hay entrenadores que son muy buenos ayudándote a hacer la transición desde que eres jugador junior a adulto, semiprofesional, y luego están los entrenadores ya de los jugadores tipo Nadal, Federer, Alcaraz, Djokovic. A ese nivel, el entrenador se convierte primero en un apoyo emocional muy importante, porque cuando tú viajas por el tour es muy duro, es muy solitario, porque cada semana estás en un país diferente, en un hotel diferente, en una cama diferente, tienes que comer en restaurantes, tienes que ir cambiando de culturas, y además tú sabes que no puedes tener amigos dentro del tour. O sea, tú puedes ser muy amigo. Federer y Nadal son muy amigos, pero si les toca jugar un partido, ese día ni se miran ni se hablan. Entonces el entrenador es un apoyo psicológico fundamental. De hecho, el tenis a alto nivel, los resultados buenos son en un 80% dependientes de tu cabeza, más que de tus piernas, tu físico. Todos los jugadores hoy en día son máquinas, son atletas de élite, todos tienen grandísimos golpes, pero el que más aguanta la tensión, el que más es capaz de rendir bajo presión, ese es el que se lleva el gato al agua. Entonces tú ahí como entrenador también estás no solamente para apoyarle psicológicamente fuera de la pista, pero también dentro de la pista, aparte de la parte estratégica, ¿no? Tú tienes que analizar a tus contrincantes, analizar a tu propio jugador y luego diseñar la estrategia que mejor se va a adaptar a esa pista, a ese torneo, a ese contrincante y a tu propio jugador. Es muy diferente el entrenador de colegio, por ejemplo, de niños pequeños, donde lo más importante es que se lo pasen bien, que se diviertan, y la parte técnica. Tú a los grandes jugadores prácticamente la técnica no se la tocas porque ya la tienen perfecta, ¿no? Entonces es un combinado de acompañante, asesor psicológico, entrenador mental, estratega, táctico, y luego tú también, si eres el entrenador jefe, eres el responsable de elegir al resto del equipo. ¿Quién es el mejor preparador físico? ¿Quién es el mejor preparador mental? ¿Quién es el mejor fisioterapeuta? Los médicos. Entonces eres como el director de orquesta, ¿no? Pancho, pero sí es correcto hacer un símil entre los tenistas ahora con además un desarrollo físico que no era característico de los tenistas de hace algunos años. Sí, efectivamente. Ten en cuenta que primero en aquella época los jugadores eran amateurs, no disponían de los recursos económicos que disponen hoy en día. Luego la tecnología ha avanzado muchísimo. Esas raquetas de madera que pesaban muchísimo, no les podías poner cordajes tan tensos. La velocidad de aceleración de la raqueta también era mucho menor porque no eran tan ligeras como las de ahora. Y luego la evolución que ha tenido el entrenamiento, o sea, los gimnasios de aquel entonces no son los de ahora, la medicina deportiva, capaz de recuperar a un jugador en tiempo récord. Todo eso ha hecho que hoy en día sean verdaderos atletas, superhombres, que si tú pones a un Roger Federer contra un Bjorn Borg o contra un Manolo Santana, con todos mis respetos, no tendrían absolutamente nada que hacer. Y te digo yo que Carlos Alcaraz ha cogido lo mejor de Federer, lo mejor de Djokovic, lo mejor de Nadal, y eso es el jugador de hoy en día. O sea, vamos por una nueva evolución del jugador de tenis que está representada perfectamente, principalmente por Alcaraz, pero también está Thiem, está el griego Tsitsipas, porque tanto los entrenadores como la gente que les rodea se van dando cuenta de cómo tienen que evolucionar a su jugador. Y la tecnología nos está ayudando muchísimo. Antiguamente tú, para grabar a un jugador en la pista, tenías que contratar a un camarógrafo, revelar la película y luego verlo en tu casa. Hoy en día, con el teléfono, puedes grabar las jugadas, puedes grabar la técnica. Los partidos los puedes ver en tiempo real. Tú puedes llegar a tu habitación, todavía no llegas al hotel y ya tienes el partido disponible para que tu entrenador lo analice, estudie, y luego te salen con unas estadísticas absolutamente impecables de todos los errores no forzados. Tú puedes analizar en un gráfico si vas a jugar contra Federer, saca más a la derecha, saca más a la izquierda, cuando resta cruzado, resta paralelo. Entonces todos esos recursos se han puesto a disposición de los jugadores, de los cuales tienen una grandísima ventaja. Incluso hoy se está haciendo muy famoso el pádel, ¿no? Que algunos dicen, bueno, pues cuando ya no puedes jugar tenis porque es una cancha mucho más drástica, pero es así estos cambios. Tú has
jugado pádel, el cambio ese... Sí, yo jugué al pádel. Efectivamente, ¿no? Cuando el pádel aparece en escena, y de hecho nace aquí donde vivo yo, nace en Marbella. Era un deporte donde era mucho más fácil porque entre los 4 jugadores, no, en aquella época, teniendo un poquito de base de tenis, si recordarás, los grandes campeones de pádel al principio eran casi todos argentinos y españoles, exjugadores de tenis. Habían jugado en la Copa Davis y tal. Pero hoy en día se ha llegado a un nivel de profesionalidad tan bestial que el jugador de pádel es un verdadero profesional del pádel, que tú puedes meter a Roger Federer en contra de ellos y no tiene color, no tiene nada que hacer, porque se ha profesionalizado mucho y se ha convertido en un deporte con su propia identidad. Ya no es el deporte para ir a jugar los fines de semana con 4 amigos que están fuera de forma. Sí que lo puedes hacer, pero a nivel profesional es igual o tan avanzado como el tenis. Las mujeres han escalado puestos importantes. ¿Cuál es tu punto de vista? Porque hace algunos años, sobre todo tenistas muy afamadas, lucharon porque se equipararan los pagos de las competencias, sobre todo en el Grand Slam, que se les pagara lo mismo a las mujeres que a los hombres. Algunos dicen que pues no es justo porque los hombres pueden llegar a jugar 5 sets y las mujeres solo 3. ¿Cómo ves este tema en esta lucha, digamos, de género, para que las mujeres tengan esta equidad en este aspecto? Yo no creo que tenga nada que ver con que los hombres podamos jugar 5 sets y ellas 3. Yo creo que las mujeres perfectamente podrían jugar 5 porque hoy en día las niñas son verdaderas atletas. Yo creo que tiene más que ver con lo que dijo Rafa Nadal en esa rueda de prensa. Dice, es la cantidad de dinero que tú puedas generar y tú te llevas un porcentaje de ello. Y Rafa dijo con mucho acierto, me dice, un top model masculino no cobra ni la mitad, ni un 10% de lo que cobran las top model femeninas. Yo creo que con eso lo dices todo, ¿no? Si tú en una pista de tenis eres capaz de llenar, por ejemplo, como en Flushing Meadow, 20.000 personas y luego que haya millones alrededor del mundo viéndote jugar, eso tiene un resultado económico. Si las mujeres son capaces de generar los mismos ingresos por derechos de televisión y por venta de entradas, bienvenido sea que cobren. Oye, y si cobran más, mucho mejor. Yo creo que es una cuestión que no tiene nada que ver con el sexo, es cuánto dinero generas tú para los que pagan por el deporte, los patrocinadores, los derechos de televisión y los espectadores. Cuando se ha, diríamos, democratizado la enseñanza del tenis, han ampliado el tema de los campos en donde se puede jugar. Claro, absolutamente. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño en Chile, tú solamente podías jugar al tenis en los clubes privados, de los cuales tenías que ser socio, y hacerte socio no era nada barato. Hoy en día, en cualquier parque público, en cualquier escuela pública, encuentras muchísimas pistas de tenis muy buenas, en buenas condiciones. El tema se complica cuando ya tienes que empezar a viajar, tienes que contratar un entrenador, tienes que ir a torneos y todavía no ganas lo suficiente como para permitírtelo, pero tienes que hacerlo porque si no, no vas a poder subir en el escalafón. Pero a nivel de la práctica del deporte, por el mero hecho de hacer deporte o porque los niños pequeños se inicien en el tenis, hoy en día es mucho más asequible. O sea, las raquetas son muy asequibles, tienes raquetas muy baratas, el equipo deportivo no es caro. El otro día, precisamente, antes de ayer, estaba hablando yo con mi entrenador de paracaidismo y nos dábamos cuenta que, por ejemplo, para ser paracaidista es extremadamente caro. O sea, el paracaídas que yo me acabo de comprar me ha costado $10.000. Claro, porque es que me va a salvar la vida. Y cada vez que me subo a un avión son $35 por subirte. Entonces tú, para llegar a ser alguien en paracaidismo, y no te estoy hablando de profesional, simplemente de un aficionado que pueda saltar con confianza, necesitas por lo menos 200 saltos. Entonces, comparado con el tenis, claro, hoy en día el tenis es mucho más asequible que muchos otros deportes. Gracias a Dios. Y esto la culpa, por decirlo de alguna forma, lo tienen los mismos tenistas, las mismas universidades. Por ejemplo, en Estados Unidos es un deporte universitario que da muchísimas becas a chavales, que es una forma de llegar, que una universidad americana te dé una beca, por lo cual te permite estudiar al mismo tiempo que sigues compitiendo a muy alto nivel, ¿no? Pero sí, la democratización del deporte yo creo que es fundamental. Me dices, me costó $10.000 un paracaídas y seguramente el equipo de buceo, los tanques, etcétera, cuestan también mucho dinero. Sí. ¿Dónde está la tasa de retorno? ¿Es un tema personal? ¿Es un reto? ¿O hay la posibilidad en un momento determinado que este ejercicio, tanto caer de las alturas o bajar a la profundidad,
tiene una posibilidad económica, un desarrollo que pueda en un momento determinado, que puedas escalar en este contexto? No, porque son deportes minoritarios, ¿no? Entonces hay muy poco dinero de patrocinios, hay muy poca televisión. Yo, por ejemplo, el buceo siempre lo practiqué desde que era pequeño, pero me puse serio cuando empecé a organizar estas expediciones para estudiar los impactos del cambio climático, cómo estamos impactando nosotros los humanos en el medio ambiente. De hecho, uno de los programas más bonitos de los cuales tengo el mejor recuerdo fue cuando estuve estudiando los cenotes en la Riviera Maya. Entonces yo ahí me gasté el dinero en mejores equipos y en que me acompañaran guías cualificados porque queríamos hacer unos documentales que tuvieran mucho peso y mucha calidad. El tema del paracaidismo para mí es simplemente afición. No obstante, también siempre le estoy buscando el ángulo medioambiental. Entonces resulta que yo sabía que me iban a criticar porque si yo pretendo hablar de cambio climático, el paracaidismo es el peor de los deportes. No porque lo diga yo, hay unas estadísticas donde el paracaidismo, el golf y los deportes de motor son los que más emiten emisiones de carbono. Entonces, para compensarlo, estamos creando programas para intentar hacer que la industria del paracaidismo sea más sostenible y que la gente tenga una conciencia más de la importancia que tiene proteger el medio ambiente. ¿Cómo es que entraste tú al tema de negocios que te permitan, pues, estos satisfactores? ¿Qué negocios has tú implementado para poder, pues, hacer realidad esto que son tus formas de vida, ¿no? Sí, yo siempre cuando me retiré del tenis, yo siempre he tenido un solo negocio y es lo que siempre le digo a la gente. O sea, a mí se me conoce por diferentes aspectos, pero lo que paga las facturas siempre ha sido la organización de eventos. Yo cuando me retiré hace 30 años del tenis, que también me dio de comer muy bien, gracias a Dios. O sea, yo una de las cosas que me arrepiento es no haber seguido más activo teniendo mi pequeña escuela de tenis o asesorando jugadores. Decidí retirarme, creé mi empresa de organizar eventos donde hemos organizado desde conciertos con gente como Sting, Pink Floyd, Enrique Iglesias, Tom Jones, eventos deportivos con Agassi, con Stefan Edberg, con Nadal, con Emilio Sánchez Vicario, hasta que en el año 2003 descubro lo que es el cambio climático y hoy en día nos dedicamos prácticamente de lleno a organizar conferencias y eventos que estén relacionados con el medio ambiente. Y eso es lo que ha pagado siempre las facturas. De hecho, yo mantengo a mi familia con los eventos que hemos organizado en estos 30 años. Un tema tan disruptivo como es el tema del cambio climático, en donde, como ya lo dijimos, hay personas que incluso se siguen, diríamos, empeñando en decir que esto no es cierto y que es un invento chino, aunque los chinos sean los que más tienen efectos en el cambio climático. Y hoy tenemos, bueno, espero que no, pero muy factiblemente vuelva a llegar a la presidencia Donald Trump, ¿no?, que es un negacionista, o Jaime Milei, que acaba de llegar en Argentina, ahora estuvo en la reunión de Davos y dijo que ese tema del cambio climático es una falacia y que lo que hay que hacer es impulsar la economía capitalista, porque el socialismo es lo que lleva a la pobreza. O sea, en ese contexto, hacer eventos en donde haya gente que vaya y que pague, ¿no? Por lo que obviamente tiene que haber esa tasa de retorno. ¿Cómo se puede lograr, Pancho? Bueno, nosotros empezamos en el año 2004 creo que fue la primera conferencia mundial de cambio climático. En ese momento lo hicimos para el sector vinícola y sin saberlo fuimos pioneros porque nadie había organizado una conferencia a nivel internacional analizando el impacto del cambio climático en una industria tan específica como podría ser la del vino, ¿no? Hay una gran parte de la población, hay muchísimos países, hay muchísimas organizaciones y hay muchísimos sectores que no lo niegan. Yo todavía, cuando doy alguna conferencia, en la audiencia me encuentro algún negacionista. Antiguamente yo te diría que el 60% eran negacionistas y el 40% o creían en el cambio climático o por lo menos iban a escuchar lo que yo tenía que decir. Nosotros también hemos cambiado un poco el chip. Ya, si a mí me aparece un negacionista y se enfrenta con alguna pregunta capciosa en alguna conferencia, en algún congreso, yo no entro a discutir con él si existe o no existe el cambio climático. Yo simplemente le digo a ese señor, vamos a asumir que discrepamos. ¿Usted no cree en el cambio climático? Yo sí. Pero le garantizo que nos vamos a poner de acuerdo en lo siguiente. Es una obligación de todos los ciudadanos de este planeta mantener el medio ambiente en las mejores condiciones posibles,
mantener el medio ambiente limpio, porque si esta es nuestra casa, a usted en su casa no le gusta que le tiren las basuras en el medio del living room, tampoco le gusta que le ensucien la piscina, y si usted tiene un jardín, lo tiene lo mejor cuidadito posible. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahora nunca me he encontrado alguien que me diga, pues no. Entonces, conclusión, usted no crea en el cambio climático, yo sí, pero vamos a trabajar juntos por mantener el planeta más limpio y en mejores condiciones. Y cualquier persona que se conciencie de esto automáticamente te va a ayudar a mejorar el problema del cambio climático. Hay elementos que evidencian que el desarrollo económico de un país, incluso el desarrollo económico del mundo, tiene necesariamente que generar estas disrupciones en el aspecto climático. Verbigracia, el tema, hoy hablamos de inteligencia artificial, y un artículo que leí hace unos días decía que la inteligencia artificial es un factor contaminante, porque estas grandes máquinas que se tienen para el desarrollo de la inteligencia artificial requieren de agua. El litio que se ha hablado hoy, que será el que permita transitar a esta movilidad no con energías producidas por el carbón, pues paradójicamente creo que cuando Dios hizo la tierra, se le ocurrió poner litio en muchas partes, pero curiosamente no donde había agua. Se dice que para, por ejemplo, producir 1 kilo de carbonato de litio se necesitan 1.500 litros de agua. O sea, ese desarrollo que ahora venimos, incluso el tema de esas energías verdes que se están señalando en varias partes, hidrógeno, en tu país, en Chile, están trabajando de manera muy importante en el tema de este hidrógeno verde, pero se quejan los que están en las costas, que han afectado el tema de la pesca, y en Perú están haciendo un puerto, los chinos, con este tema de la ruta de la seda que se llama Shanghái, que obviamente ha trastocado toda la estructura, o sea, el progreso necesariamente tiene que transitar a un tema de daño a nuestro hábitat. Hasta ahora sí. Hasta ahora, por desgracia, sí, porque ¿dónde ocurre el gran cambio? A partir de la era industrial, cuando descubrimos los combustibles fósiles. Ahora, ¿a ti te parece lógico que llevemos dependiendo de los combustibles fósiles más de 150 años y que en todo este tiempo no se hayan podido desarrollar otras energías? Se puede entender, porque es que hay un dominio de la OPEP, hay un dominio de los países del Medio Oriente. A ellos no les interesa que se desarrollen otras tecnologías porque si no van a perder esa hegemonía. El tema lo conozco bien porque viví 8 años en Dubái y 2 años en Qatar. Y mi jefe era el actual emir de Qatar, era uno de mis jugadores en el equipo. Entonces, yo creo que hace falta voluntad política y hacer más caso a los científicos. Una cosa que, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención. Esta generación, no lo digo por la generación Z, los milenios, pero la gente que vivimos hoy en día en el año 2024, tenemos un problema muy grande, que es que hemos empezado a cuestionar a nuestros propios expertos. Cuando llegó la pandemia, antiguamente a ti te decía el médico que te vacunaras y tú no le discutías. Cuando llega la pandemia, se saca la vacuna y la mitad del planeta es pro vacuna, la otra mitad es antivacuna. Pero todo el mundo cuestionando a los médicos. ¿Hay que ponerse la mascarilla? ¿No hay que ponerse la mascarilla? ¿Hay que vacunarse? No hay que vacunarse. Con el tema del cambio climático, lo mismo. Hay 2.500 científicos que trabajan para el IPCC, de más de 60 nacionalidades y de diferentes colores políticos. Todos ellos se ponen de acuerdo todos los años y sacan el informe del IPCC, donde ya no puede ser más clara la evidencia científica de que está ocurriendo. ¿Que ha habido ciclos? Sí. Esos ciclos están súper estudiados. ¿Que nosotros estamos acelerando el ciclo? También es verdad. ¿Por qué la población tiene que cuestionar a científicos? Tú eres un universitario, tú eres el rector de una gran universidad. ¿Cuánto le cuesta a uno de tus científicos llegar a sacarse un doctorado? Años de estudio, dinero, esfuerzo, sacrificio, noches sin dormir, para que venga un impresentable, un político o un periodista de 3 al cuarto y ponga en duda los resultados de tus estudios científicos. Yo creo que ahí está el problema. Nos estamos dando cuenta también que en esta sociedad es la primera vez donde chavales jóvenes o gente en la calle cuestiona la autoridad de la policía. ¿Cuándo antes se había visto que tú le pegaras a un policía o le discutieras o le levantaras la mano? Entonces yo creo que es esa actitud, como te diría yo, tan agresiva, tan contestataria de cuestionar a los científicos, cuestionar
a los profesores de colegio, cuestionar a los universitarios, cuestionar a los médicos. Nos dimos cuenta durante la pandemia que con un poco de voluntad política y con inversión importante de dinero, las vacunas se podían sacar en 6 meses. Antes te llevaban años sacar una vacuna. ¿Por qué? Porque no había la voluntad política, no había la necesidad, ni había la inversión. De repente aparece dinero hasta debajo de las piedras. Es urgente sacar una vacuna y la sacan. Entonces yo creo que en nuestra sociedad lo que tendría que hacer es tener un poco más de respeto por los profesores, por los educadores, por los científicos sobre todo, por los médicos, y en lugar, aquí hemos ido para atrás. Y verás que me estoy enrollando, pero al final voy a llegar a la conclusión. Hemos ido para atrás porque por la guerra de Ucrania y por la guerra de Gaza hemos vuelto a subir la inversión armamentística en países como Suiza, que siempre habían sido neutrales. Con lo que este planeta necesita es invertir más en formar los profesores, que son los que determinan el futuro de las siguientes generaciones. Necesitamos profesores mejores formados, y te lo digo yo porque mi esposa tiene un colegio donde también tiene de los 2 primeros de universidad, y tú te das cuenta que un profesor está muy mal pagado, un médico está muy mal pagado, a menos que se vaya a la privada a hacer operaciones de cirugía estética. Entonces tendríamos que invertir más en la clase educativa, en la clase médica, en la clase científica, hacerles más caso y no centrarnos en cosas que nos estamos centrando, que nos han llevado, yo diría que nos han echado para atrás 100 años. Que en lugar de preocuparnos las cosas que una sociedad como la nuestra, en pleno siglo XXI, son las cosas que debería estar más preocupada. El medio ambiente, la educación, la sanidad. Tú me diste un punto que yo no había observado con esta conferencia de septiembre pasado. Hablaste de los efectos del cambio climático en la migración. Ya no son solamente el 1 millón de personas de Ucrania que salieron por la guerra y los que seguramente están moviendo hoy de Siria, de Libia y todas estas partes. Bueno, incluso esta propuesta de un ministro de Israel que dice que hay que mandar a los palestinos que viven en la Franja de Gaza al Congo, ¿no? Entonces, todos los componentes, obviamente, tienen un efecto también en la migración que se está convirtiendo en un aspecto geopolítico muy importante. Sí, efectivamente. Mira, hablando de las migraciones, la mayor migración que ha existido en la historia no es, como dice la gente, del campo hacia la ciudad. La mayor migración que ha habido ha sido del offline al online. En menos de 15 años hemos pasado de un teléfono que lo marcábamos con el dedo, ¿tú te acuerdas? Hemos pasado de escribir a máquina a todo digitalizado, y estamos totalmente adictos al mundo digital. Ha sido la mayor migración. Pero la mayor migración que se espera es la que va a ocurrir por culpa del cambio climático, porque la gran mayoría de las poblaciones más vulnerables del planeta, la gente más pobre, vive a orillas de ríos o a orillas de mares. Con una subida del mar de 1 metro, todas las poblaciones de Bangladesh, de cierta parte de la India, van a tener que emigrar. Y estamos hablando, te diría que no de millones, estamos hablando de billones de ciudadanos que van a tener que emigrar. Cuando los sitios más cálidos del planeta se hagan insoportables y son países muy pobres donde no tienen los recursos que puede tener, por ejemplo, los Emiratos Árabes o Saudi, que el aire acondicionado allí no se considera un lujo, es una cosa prácticamente obligatoria en cada edificio, en cada colegio, en cada institución, ¿no? Esa gente va a tener que emigrar. Además, esos territorios tan cálidos dejan de ser productivos, porque además requieren muchísimo más agua. Entonces, toda esta emigración va a tener unos impactos sociológicos tremendos, porque tú ya ves que hay una cierta xenofobia que se está extendiendo en gran parte del planeta. De hecho, la estamos viviendo aquí en España. Hay 2 partidos políticos que son los que tienen la llave del gobierno español, que no le dan los votos al señor Sánchez si no cogen el control de la migración en Cataluña. ¿Pero dónde habráse visto este tipo de conductas, ¿no? Entonces, cuando esos inmigrantes que lleguen a países como los nuestros o como los de ustedes, con las necesidades, o sea, este año, por ejemplo, en España hemos batido récord de inmigración por la vía canaria. O sea, la gente del norte de África que se quiere venir a Europa entrando principalmente por Canarias o por la Costa del Sol, ¿no? O el sur de España. Eso va a tener un impacto tremendo, porque no solamente es el impacto económico, es gente desplazada de su cultura, de sus familias, de sus raíces, que van a países donde se van a encontrar con otra cultura que además empieza a no querer darles la bienvenida.
Entonces es un problema muy, muy, muy preocupante. El cambio climático no solamente tiene efectos de que sube el calor o de que hay un tiempo, las variaciones climáticas inesperadas. Hay mucho más, las enfermedades. O sea, si tú evalúas, yo estuve en un congreso en Miami que estaba dedicado solamente al calor, porque en Miami se nombró al primer heat officer. Es el primer país que tiene una persona en el Ayuntamiento de Miami dedicado a estudiar los efectos de la subida de temperatura. Y había un economista, me encantó su conferencia porque explicaba los efectos sobre la población de Miami de la subida de 1 grado. Y te ponía mayor intranquilidad, mayor absentismo laboral, 33% más de enfermedades pulmonares, 36% de incremento del gasto de electricidad en aire acondicionado, el consumo de agua se dispara, el consumo de irrigación de los jardines. O sea, nos dio una lista de cosas que tú no te paras a pensar y estamos hablando de 1 grado, solamente 1 grado. Entonces, todas esas repercusiones son las que nos tienen que llevar a nosotros a crear políticas medioambientales que sean sostenibles. Y yo soy un empresario, o sea, yo creo que hay que ganar dinero, si no, la empresa no tiene sentido. Pero tiene que empezar desde la base. Si tú a los países subdesarrollados y a tus niños desde jóvenes los educas a que en lugar de tener el iPhone 15 te vale con el 13 o con el 14, el problema es ese, que seguimos en una sociedad donde el consumismo es el rey. Y ya me dirás tú, por ejemplo, qué diferencia hay entre un iPhone 14 y un iPhone 15. Pero es que si no sacan el 15, bajan las ventas. Para producir un iPhone o para producir cualquier tecnología, tienes unos requerimientos energéticos brutales, lo que decías tú antes de la inteligencia artificial. Hay un estudio del impacto de un correo electrónico. Lo que la gente no sabe es que los correos electrónicos van a unas centrales de datos que están generalmente bajo tierra, que necesitan una refrigeración brutal porque trabajan con temperaturas muy altas. Si tú aumentas un email diario cada persona en España, tienes que aumentar el gasto energético para mantener refrigerados esos centros de datos. Entonces, cuando la gente dice, no, es mejor mandar un email que mandar una carta o tener una reunión en persona, emisiones cero no existen. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los criterios que se cogen y con las opiniones que se emiten. Por eso te decía antes, hay que hacer más caso a los científicos, con todo mi respeto, que a los periodistas. Porque mañana sale, es que me ha dicho a mí un amigo que en el año 50 en Marbella había nieve y hacía frío. Entonces, eso del cambio climático son tonterías. ¿Pero quién te lo ha dicho? ¿Es una información contrastada? ¿Hay algún estudio detrás? ¿Hay algo publicado? ¿Hay científicos que respalden tu aseveración? Ahí es donde está el problema, ¿no? Quisiera comentarte que pues Tabasco es una región que está altamente vulnerable al tema del cambio climático. Primero porque somos una parte muy importante en la costera del Golfo de México. Segundo porque muchas partes de nuestro territorio están apenas por encima del nivel del mar. Y obviamente también estamos sintiendo efectos climáticos. Hemos recibido durante mucho tiempo inundaciones que afortunadamente se han ido revirtiendo, no han sido ya tan destructivas como en el pasado fueron, porque ha habido obras hídricas importantes. Sin embargo, yo te pediría, Pancho, ¿cuál sería la recomendación que nos haces de tu servidor y todos los que estamos en esta universidad y a la población que nos está escuchando? Porque tú ya fuiste muy claro, no es solamente un tema de autoridades, no solamente es la persona que tiene la responsabilidad como gobernante, como presidente municipal, etc., sino es una responsabilidad colectiva. ¿Qué tendríamos que hacer para que esto, que es una inminente posibilidad, un riesgo que vamos a tener si siguen creciendo los niveles del mar, si siguen habiendo estos cambios que hoy tenemos frío extremo, pero mañana tenemos un calor abrasador? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Pancho? Yo creo que lo primero es que la gente tiene que tomar conciencia de que hay un problema. Tú no puedes tú nunca vas a ir al médico hasta que no aceptes que estás enfermo. Por mucho que te lo digan tus amigos, es que estás enfermo, estás deprimido, tienes que ir a ver al psicólogo. Si tú no te convences de que hay una enfermedad, no vas a buscar la solución. Entonces, lo primero es
Nosotros, si tú no estás convencido, lee un poco más, pero no leas Google, lee publicaciones de científicos, de gente que se dejan su vida, su pasión en estudiar lo que está pasando con el clima. Sea un poco más responsable, aunque no creas con el cambio climático. No podemos ir tirando basura, no podemos ir malgastando la energía, no podemos tener el aire acondicionado encendido todo el día, no podemos tirar bolsas de plásticos al mar. Entonces, todas esas cosas son cosas de sentido común que ya, como te digo antes, rector, si la gente no cree en el cambio climático, tienen la obligación de creer que este es un planeta que no nos pertenece, lo hemos prestado de las generaciones venideras, el cual se lo tenemos que entregar a ellos igual o mejor de lo que nos lo entregaron a nosotros nuestros padres. Entonces, mira, yo he estado buceando debajo de casi 2 kilómetros cuadrados de basura, que eran plásticos, mascarillas de la pandemia, bolsas de papas fritas, botellas de Coca-Cola, latas de Coca-Cola. Esto es inadmisible, no puede ser. Ustedes en la Riviera Maya tienen un problema gordo con el sargazo. Si no se para el problema del sargazo, el turismo va a bajar muchísimo y es la fuente de riqueza y de empleo para muchísimos mexicanos que viven en esa zona. Eso está directamente influenciado por el cambio de temperatura en las corrientes. Entonces, hay que tomar conciencia de que el cambio climático está afectando los cenotes, que es el futuro del agua potable de toda la península del Yucatán. Entonces, cuando la gente se dé cuenta de que esto ya no es una cosa que va a pasar, es una cosa que lleva pasando ya muchos años, nos está tocando el bolsillo. En la Riviera Maya se gastan $500,000 todos los días los hoteles en limpiar las playas del sargazo. Entonces, cuando ya te empieza a tocar el bolsillo, ahí es donde uno tiene que ser un poco más serio y ser más responsable y decir, espérate un momento, yo puedo hacer algo, y no pensar que porque tú seas un simple empleado, una persona insignificante como yo, que tu esfuerzo va a ser insignificante. Ese esfuerzo tuyo tan insignificante, multiplícalo por billones de seres humanos en el planeta y se convierte en un esfuerzo muy importante. No pienses que tú no eres nadie, porque si todo el mundo piensa que no eres nadie, que solamente pueden cambiar el planeta los Obama o las Beyoncés o los Sting del mundo, no vamos a llegar a ninguna parte. Tú tienes que pensar que tu voto cuenta, tu opinión cuenta, y tú apagar la luz, tú gastar menos energía, utilizar más la bicicleta, menos del combustible fósil, eso es lo que va a cambiar las cosas. Pancho, pues ha sido un placer platicar contigo. Hay muchas cosas. Bueno, empezamos por la parte deportiva porque es un elemento que te hace feliz y que lo gozas mucho. Y quería además que quienes nos están escuchando conocieran esta parte, pero quise pues centrarme en lo que tú has significado, ¿no? Como un vocero y como un impulsor de esta toma de conciencia de lo que le está pasando al planeta y de lo peor que le puede pasar al planeta si no tenemos conciencia. Pancho, te mando un abrazo afectuoso. A nombre de la comunidad de la Universidad Olmeca, te agradecemos mucho que nos hayas brindado este tiempo. Ojalá pronto, que tú eres un visitante frecuente de nuestro país, pues te acerques por acá a Tabasco, que lo conozcas, si es que no lo conoces. Muchísimas gracias. Oye, sería un honor a mi familia y a mí. Nos encanta México, nos encanta la gente mexicana, siempre hemos ido ya 4 o 5 veces. Nos encanta la comida, por supuesto, y cualquier oportunidad que tengamos estaríamos encantados. Y para mí sería un honor poder hablar de este tema y de otros en tu universidad. Te mando un abrazo fuerte y espero que nos veamos en México la próxima vez. Gracias, Pancho. Un abrazo. Bueno, pues esta es nuestra séptima temporada. Hemos hecho, como en las ocasiones anteriores, un esfuerzo por tener para ustedes a personas, hombres y mujeres, con componentes que siempre ilustran. Pues es la responsabilidad de una universidad, como bien lo dice Pancho, ¿no? Generar esta percepción de lo que va a pasar y sobre todo de nuestras responsabilidades. Muchas gracias por estar con nosotros y los invitamos a que sigan en esta séptima etapa, como lo han hecho a lo largo de estas 6 que ya con anterioridad hemos tenido. Gracias a nombre de la Universidad Olmeca. Hasta la próxima. Universidad Olmeca. Raíz de sabiduría.